Hola, soy Robinson Jiménez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, y a continuación les expondré acerca de la antropología. Para mí, que la antropología es lo que el hombre sabe del hombre. Justificación: pues por medio de la antropología podemos dar respuesta a una de las preguntas que nos podemos hacer, como lo son: ¿qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Además, como lo dice Pierre Teilhard, en el empuje alfa es un empuje hacia una conciencia, pero una conciencia de todo lo que ha sido, de la evolución intensa, conciencia del hombre que viene de todo esto. Es hijo de todo esto y es contemporáneo de todo esto. Como consecuencia, la conciencia es la conciencia de unidad, lo que se llama en filosofía y en teología amor. El hombre ha llegado hasta aquí, pero le ha hecho falta una cosa, y es la conciencia amorosa. El hombre que sabe, sabe, pero no sabe lo que hay que saber todavía, porque el que sabe verdaderamente es el que sabe que el saber de todo saber es de las entrañas. La textura, la urdimbre de todo el cosmos es la cohesión o el amor. Como el hombre no lo ha descubierto, estamos aquí, pero no estamos en el final. Pero el día que el hombre descubra que no basta saber, sino que además hay que saber amorosamente, será un hombre diferente, será un hombre socializado, será un hombre que conozca, conocerá el secreto de las cosas y descubrirá que las cosas tienden a unirse. Esto es la definición de la palabra amor. Una imagen de Pierre Teilhard. Ahora, antropología, del griego anthropos, hombre, humano, y logos, conocimiento. Desde la perspectiva personal, el estudio del hombre es lo que el hombre sabe del hombre en una forma integral. Es una exploración de la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. Aborda cuestiones básicas de la existencia humana: dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando. La antropología es holística porque estudia la condición humana como un todo, pasado, presente y futuro. Biología, sociedad, lenguaje y cultura. Es también comparativa y transcultural. Compara sistemáticamente datos de poblaciones y periodos de tiempos diferentes. Los cuatro campos de la antropología son la antropología cultural, la arqueología, la biológica y la lingüística. Ahora hablamos de caza y recolección. Nos remontamos a la historia, en donde la especie humana, desde su existencia hace 5 millones de años y hasta hace apenas 10.000 años, sobrevivía mediante la caza y la recolección. Los rumiantes recolectaban frutos y semillas silvestres. Este sistema no se diferencia actualmente de la forma de vida de otras especies de mamíferos depredadores. Hace 10.000 años el hombre era exclusivamente cazador y recolector. Aún en nuestro tiempo existen sociedades que hasta hace poco practicaron o siguen practicando la caza y la recolección, actividades derivadas como medio básico de subsistencia. Aunque algunos pequeños grupos de nómadas vivan en la caza de animales, de la pesca, la recolección de frutos, semillas y setas, y de la recogida de miel, actividades que rara vez aportan el 50% de su dieta alimenticia. Algunos de sus grupos más conocidos son los aborígenes de Australia, los esquimales de Groenlandia, Canadá y Alaska, y la zona de Siberia que colinda con el estrecho de Bering. Diversas etnias también de la selva amazónica. Realmente hoy en día estas actividades, desde mi punto de vista personal, ya están obsoletas, porque vivimos en un mundo, en una casa en la cual
somos tantas personas que lo que hagamos afecta a los demás. Por ejemplo, si alguien va a hacer sus necesidades en el bosque y anteriormente no sucedía nada y la misma naturaleza se encargaba de... Pero hoy en día esto se llega a realizar y no va a pasar lo mismo. Vamos a contaminar el bosque porque muchas personas harán lo mismo y no será sostenible. Antropología económica. Es una parte de la antropología sociocultural y si bien es inseparable de otras partes, debido a la consideración global u holística para la antropología tienen los modos de vida o las culturas. Presenta unas características propias que permiten su análisis individualizado, como lo son los procesos de producción y distribución e intercambio de las sociedades humanas. Progresivamente y de manera especial desde mediados del siglo XX, la antropología económica se ha consolidado como una parte de la antropología dedicada al estudio de los procesos de producción, distribución e intercambio de las sociedades humanas, con metodología propiamente antropológica. Desde la perspectiva macrosocial, la sociología, que enfatiza el análisis de los sistemas sociales y poblacionales a gran escala, se enfoca mayormente en el nivel de la estructura social, frecuentemente el nivel de la abstracción teórica. La macrosociología también concierne a individuos, familias y otros aspectos constitutivos de una sociedad, pero siempre lo hace en relación con su sistema social más amplio del que forman parte. La microsociología también puede ser el análisis de grandes colectividades, por ejemplo la ciudad, la iglesia. Trata tendencias sociales amplias que pueden aplicar posteriormente a las características más pequeñas de una sociedad. Desde el ámbito microsociológico, estudia diversos tipos de relaciones sociales que se producen entre los miembros de una colectividad, de las distintas formas de interacción de estos al conjunto de la sociedad. Como objeto de estudio lo son la familia, los grupos de iguales, las parejas, las estructuras básicas del comportamiento de las relaciones. Se observa cómo de la interacción nacen las relaciones sociales que van estructurando los distintos roles. Estudio de las sociedades primitivas. Se asocia su uso con el término hombre primitivo, es decir, el tipo humano propio de las culturas primitivas actuales o del pasado reciente, pero también el hombre prehistórico, homínima, las especies antecesoras del hombre actual y el hombre moderno, Homo sapiens, y el hombre actual durante la prehistoria. Las carencias señaladas en las culturas primitivas solían incluir la de la escritura o de la tecnología avanzada. Y determinar una población limitada y aislada, el término entraba en contacto con los exploradores y colonizadores europeos. La clasificación de las sociedades se hacía según un criterio procedente de la Ilustración que identificaba tres fases de desarrollo cultural: el salvajismo, propia de las culturas primitivas; la barbarie, propia de los pueblos llamados pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano; y la civilización. Como reflexión tenemos que desde el periodo paleolítico hasta hoy no han pasado tantas cosas como las que han pasado desde que nacimos hasta hoy. Decía Alvin Toffler: yo soy el centro de la historia. Antes de llegar ya habían pasado las mismas cosas que desde que yo llegué. Es decir, en 50 años han pasado tantas cosas como en 2 millones de años. Organización del trabajo, el sujeto social y el programa de transición. En todas las sociedades humanas el trabajo está organizado con arreglo a criterios que tienden a ser predecibles. Sin embargo, entre las sociedades de cazadores-recolectores y las nuestras hay grandes diferencias. También entre las sociedades complejas hay pautas culturales muy variadas. La división del trabajo social. Existe una división social del trabajo a la que
Durkheim denominó elemental, tal como el autor explica en la obra que lleva el mismo título. La división del trabajo social, la cual es universal, aunque por razones de progreso tecnológico ha quedado difuminada en las modernas sociedades complejas. Esta división elemental del trabajo utiliza los criterios de edad y sexo. El criterio en la organización del trabajo es elemental, básicamente dado por la edad y sexo, aunque cuando se desciende al detalle concreto se aprecia que hay roles que pueden ser desempeñados igualmente por hombres que por mujeres, de modo que la asignación de aquellos o estas es puramente cultural. En estas sociedades, aunque la regla más habitual es que los hombres cazan y las mujeres recolectan, la separación de roles es un tanto difusa. Las mujeres pueden participar en algunas labores de caza, pero sobre todo si es caza de animales pequeños, con el menor riesgo de sufrir algún peligro. Las mujeres realizan los trabajos que requieren menores inversiones de energía física, aunque las tareas de estas últimas suelen precisar un tiempo de desarrollo mayor. También hay referencia regularmente por unir en la mujer el trabajo del espacio doméstico con los trabajos agrarios secundarios, la crianza de los hijos y la molienda rudimentaria del grano. Algunas tareas que requieren menor fuerza física son realizadas por hombres y mujeres según las culturas e incluso según la época del año, atendiendo criterios muy variados. En el caso de las sociedades de pastores, los hombres se ocupan a menudo de los animales más grandes, sobre todo de las tareas que requieren mayor fuerza. Sin embargo, hay roles ganaderos muy cambiantes, como por ejemplo el ordeño. Este último no es raro que sea llevado a cabo por mujeres. Ahora vamos a hablar del contrato. El contrato también se observa que los trabajos especializados en muchas sociedades, con más razón cuando es simple la organización, no se realizan a tiempo total. Como en las sociedades complejas, en las sociedades tradicionales los especialistas artesanos lo son a tiempo parcial, de modo que solo cuando la dedicación a las tareas agrarias lo permite. La especialización se ha incrementado hasta extremos inimaginables en las modernas sociedades complejas, en las cuales las dificultades de las tareas y la productividad llevan aparejada una minuciosa cualificación. Así se explica que la especialización en nuestras sociedades haya devenido en una permanente modificación del estatus, riqueza, prestigio y poder. Las modernas sociedades complejas nacidas del capitalismo y de la industrialización, aunque en la actualidad se hallen en fase postindustrial, se caracterizan por la exigencia en un liderazgo también complejo y cambiante, contrapesado con numerosos controles. Otra particularidad de nuestras modernas sociedades complejas, surgidas de las circunstancias que se acaban de señalar, es la existencia del contrato de trabajo que ata a los empresarios y a los trabajadores, de acuerdo con el cual estos saben al menos cuánto tienen que trabajar, cuánto deben trabajar y cómo deben trabajar. El trabajo se compra y se vende por unidades que ocasionalmente pueden ser mínimas. El nomadismo y la transhumancia en Sierra Nevada, según Juan Carandel y Max Sor. Max Sor escribe sobre la población y actividades agrarias en Sierra Nevada que nos merece un doble interés. Por parte de los fenómenos mismos recogidos y esbozados, ofrecen una panorámica sobre la presencia humana en esta cordillera y sus modos de vida. Tanto el geólogo francés como el geólogo europeo realizan un estudio interno en su intento de explicar la naturaleza humana y la vida social en un contorno europeo desde su experiencia. Sor, por tanto, lleva a Francia a los estudios de paisaje, el enfoque ecológico de raíz ratzeliana. Son los caracteres del ambiente los que definen las condiciones fundamentales de la constitución del eucomene, razón por la que la perspectiva ecológica sigue considerándose fundamental. No extraña, por tanto, que se defienda que el conocimiento geográfico
Debe continuar prioritariamente vinculado al horizonte conceptual y metodológico de las ciencias naturales. La geografía humana y la ecología entendían el sentido más estrecho y material del término, sino que los aspectos morfológicos del paisaje se van enriqueciendo y se llenan cada vez más de contenido cultural. En este sentido, Sor afirma que la primera tarea de la geología humana consiste en el estudio del hombre. Juan Carandel, geólogo y geógrafo que magnífico conocedor de la Sierra Nevada desde el punto de vista físico, morfológico, técnico, glaciaciones, hidrografía, erosión, etc. Se siente igualmente atraído por los hechos de la geografía humana, observadas con mirada atenta y perspicaz de sus abundantes visitas a la cordillera andaluza, planteándose la posibilidad de un estudio riguroso sobre los mismos. En este contexto, da la afinidad epistemológica de ambos y los estudios del geógrafo francés sobre migraciones y sobre los Pirineos. Carandel escribe a Sor carta que nos conservamos aportándole, creemos que con bastante detalle, un boceto de los hechos fundamentales observados y solicitándole al parecer consejo acerca de los aspectos que el trabajo que se propone emprender debía integrar. Aquí mostramos una descripción, la cual es la relación entre las migraciones pastoriles y agrícolas y las condiciones del medio se deduce fácilmente de esta breve exposición. Sin embargo, si el ritmo de la ganadería trashumante se explica de una manera del todo satisfactoria, las migraciones agrícolas, que no tienen más que puntos de contacto muy reducidos con las migraciones pastoriles, que se pueden incluso contemplar como independientes de aquellas, no parecen explicadas suficientemente. Es necesario recurrir a la evolución del grupo humano para justificar la exploración agrícola de los pisos superiores. Hay una fecha crítica en la historia de las comarcas, la de 1572, año de la repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos, tomando como punto de partida la estadística de las familias introducidas. El señor Carandel cree poder establecer que la población de la Alpujarra se había sextuplicado entre 1572 y 1928. El máximo crecimiento corresponde a los pueblos más altos, Capileria y Traveles. La dificultad de la comunicación obstaculiza la emigración, tan activa en las regiones más bajas hacia 1912. En Guajeri Sierra se nos aseguró que la emigración no existe. Está uno tentado de establecer un informe entre estos datos de una parte y la deforestación y las migraciones agrícolas del otro. Sin embargo, no se puede discernir con exactitud la causa y el efecto, y por otra parte ignoramos si los cultivos precarios del piso subalpino eran practicados antes de 1572. Creo, a pesar de estas dificultades, que el alistamiento topográfico de las comunidades más elevadas de la sierra debe tener un lugar en la explicación de los fenómenos migratorios estacionales. Queda claro pues el interés del tema, pero está lejos de ser explicado. Relaciones entre el hombre y su medio. La ecología humana estudia ecosistemas que incluyen personas, centrándose en la forma de los humanos, hacen uso de los influjos de la naturaleza y son influidos por la organización social y valores culturales. La creación sigue siendo creación. Esto se va creando y a esto se le llama evolución. En el hombre va creando y los caminos de la evolución están en manos del hombre. El hombre está siendo creado y está siendo creado por sí mismo. Somos la tarea de sí mismos. La creación pasa por nuestras manos y con ella construimos o destruimos su mundo. La creación desembocó en manos de esta parte de la creación que se llama el hombre, y como este hombre a su vez está siendo creado, está en manos del hombre en este momento. Si la creación que está creando
y se llama evolución, pasa por las manos del hombre. ¿Cómo se crea la creación en este momento? ¿Cómo se está creando el hombre? Si la creación de nosotros mismos la estamos haciendo, ¿cómo nos hacemos a nosotros mismos? ¿Lo estamos haciendo bien? La creación en evolución está en las manos del hombre y está en nuestras manos si hacemos de este mundo un lugar mejor para nosotros y para nuestras próximas generaciones. Bueno, y con esta afirmación quiero agradecer por su atención. Mis mejores deseos. Hasta luego.